Vamos a recibir amigos, Dale, ¿les parece? no. Sí, por supuesto. Miren, porque tenemos amiguitos que vinieron a visitarnos. Están aquí Nacho Malosetti. Nacho, bienvenido. ¿Cómo estás? De Eureka Records. Y Darío Raris, de Cactus Discos, bienvenido. Gracias. ¿Cómo va eso? Mirá lo que es esta maravilla. Es espectacular. Vivo, diría una conductora de televisión, este tocadiscos. Vive, a duras penas, pero vive. Hay que mimarlo, hay que tratarlo con cariño, ¡Qué pero bárbaro! es un bicho muy noble este Es dinosaurio. espectacular. Bueno, Cactus Discos, ahí en la calle Uruguay, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, Uruguay y Sarmiento. Sí, señor. Bueno, es uno de los reductos para los fanáticos del vinilo, de la música. Darío, ahí desde la parte de atrás del mostrador, ¿cómo percibís vos este revival del vinilo? ¿Qué pasó? Yo no dejo de asombrarme porque cuando nosotros empezamos con la disquería, que fue más o menos un poco después que Nacho, que el papá de Nacho, porque Nacho es muy joven, era un mercado absolutamente de nicho, una minoría de personas de características muy especiales, Sí. como nosotros mismos, que buscábamos el disco de vinilo, ¿no? Y yo siempre decía, yo creo que en Buenos Aires no hay más de 500 personas que escuchen discos. El mercado internacional en esa época, que hubo una devaluación muy grande, ayudó mucho a que algunas disquerías surgiéramos y sobreviviéramos porque vendíamos para afuera, pero era como que el mercado local era un complemento, era la forma de sumar unos pesos y juntarte con los amigos y ver las mismas caras todas las semanas. Y de repente hace 5, 6, 7 años empezó un cambio en el público, se incorporó gente nueva, se incorporaron muchos jóvenes. Pero también gente de nuestra edad que, como nos pasó creo que a casi todos, en los 80, en los 90 habíamos abandonado el vinilo porque decíamos, ahora va a salir todo en CD, no tiene claro. ruido, se escucha mejor, y bueno, gente que todos los días se escucha la historia del señor que en el año 92 dejó su cajón de discos en la puerta de la vereda, ¿no? Sí, eso. Y tenía una cosa como de círculo de entendidos hasta hace muy poco tiempo. Yo soy muy fanático de los vinilos. ¿Podés creer que a un amigo le traje un tocadiscos de Estados Unidos? Pagué exceso de equipaje por eso, Jason May. ¿En serio? Sí. Oh, no sé quién será. Ed Sheeran. Yo me sumé. A De hecho- Ed Sheeran argentino le traje un tocadiscos de los Estados Unidos. ¿Y eso no es amistad? ¿Eh? Un aparato así, un armatoste así. Yo le traje uno a mi hermano también. hace unos Bueno, años. ves, son cosas que se hacen por un hermano, Jason May. Es paradójico porque en mi casa no tengo dónde reproducir CD, pero sí vinilo. Claro, es lo que pasa en la época. Nacho, vos sos muy joven, decía Darío. ¿Cuántos años tenés? 26. 26, o sea, no viste la época, no viviste la época anterior. Categoría del vinilo. 91, crecí con cassette. Claro, con cassette. Mi viejo tenía vinilos igual. Claro, tu viejo sí. Y ahora llegaste a esto. ¿Qué significa? ¿Qué representa el vinilo para vos como formato? Como te digo, no llegué a vivirlo yo de ir a una disquería a Claro. comprar cuando salían, pero me crié con eso desde muy Claro. chico. Mi viejo empezó la disquería, yo tenía creo que 8 años, 9, así que me crié en ámbito de eso, de discos, descubrir, me acuerdo de ver los discos de Lelutier, Sí. de ver y decir, mirá, a ver, y poníamos eso en la disquería y me quedaba horas así. Y es muy lindo, a mí me gusta mucho, yo aprendí a querer el formato. Me enseñó a escuchar discos más que playlists o temas. Yo me acuerdo que antes, ¿se acuerdan? Que por ahí te bajabas música en el Ares, en el Emule, te armabas una playlist. Bueno, yo me armaba playlists con temas de cualquier cosa y escuchando vinilos aprendí a escuchar una obra completa. Ni hablar Dark Side of the Moon, The Wall, obras, ¿viste? O discos Space Oddity, discos más que son para escuchar de punta a punta, ¿viste? No para ver un temita acá o el single y ya. Eso me ayudó a mí a entender un poco más la música. Y después, como dice Darío, es una cosa que en su momento era, y yo también viví eso, muy para entendidos, ¿viste? Venía alguien que era algo muy exquisito de acá, de allá, y al principio no entendés muy bien, ¿viste? Después empieza a agrandarse lo que uno sabe también, empezás a entender más. Hay mucha música que no salió en CD, que las compañías no tienen interés en volver a editarlas en Claro. CD. Entonces hay gente que se ve obligada, por más que no quiera ir al vinilo, tiene que ir para encontrar la obra. Y bueno, ni hablar de discos de pasta anteriores, hay discos que ni siquiera llegaron a vinilo. Claro. Ahora, tiene que ver por ahí con una nueva experiencia de escuchar música, digo, nueva para los que somos más jóvenes, ¿no? Que por ahí no es simplemente, bueno, escuchar la música, sino es ir a poner el disco, mientras tanto leer algo. ¿Se escucha mejor o no? Ese es un mito que siempre digo, el vinilo, tenés que tener un estudio en tu casa, tenés que estar escuchando en estudios guión para que se No. escuche mejor que en streaming. Eso es una interesante pregunta lo que vos decís, porque pasa mucho el mito de el disco suena mejor. Buen disco, buen equipo, buena púa.
chicos. Claro, bueno, parlantes, Si tenés no, muchas cosas. si no, tenés que ir al CD. Claro. Como en Sonar todo mejor, depende. claro. Sí, Claro. también Si el tenés un CD lo buen puedes equipo, escuchar en un equipo elemental o en un muy buen olvidate equipo. eso. Pero si tenés un buen equipo... No, pero es lindo que en esta época que estamos tan mandatados por lo inmaterial, ¿no? Los sociólogos hablan de los tiempos líquidos, de las redes sociales y todo, que volvamos a conservar el objeto. No solo por tocarlo, sino por ver el arte de tapa, el desplegable, ver las letras, ver las fotos grandes, bien impresas. El olor. Claro, de los discos. Darío, ¿qué clase de público va a la disquería Cactus? Mayormente es un público que vivió la época del vinilo, que vivió la época del rock, sobre todo del rock internacional, del rock nacional, y que como nos pasaba a la mayoría de los que teníamos 15, 20 años en los años 70 u 80, no teníamos la capacidad de compra como para tener la colección de discos que queríamos. Entonces hay como ahí un deseo de escuchar esa música en aquel formato. Si bien ahora es tan fácil escuchar un disco, es tan fácil escuchar una música, cualquiera que tenga una conexión a internet lo puede hacer, como vos decís, el disco es una experiencia completamente distinta. Y otra cosa que decía Nacho, interesante, me lo pensaba mientras lo decía Nacho, creo que una gran asignatura pendiente en Argentina es que haya un archivo de la música argentina, de las grabaciones argentinas, accesible, bien hecho, organizado. Hay colecciones discográficas en la Biblioteca Nacional y en el Instituto de Musicología, pero muy saqueadas. Saqueadas y, bueno, saqueadas dicen, no sé, no lo puedo asegurar, pero completamente desordenadas, sin acceso al público. Entonces hay una, dos o tres generaciones de artistas que están completamente incompletas para la historia de la cultura argentina, y el disco puede ayudar mucho en eso, y el mercado del disco puede ayudar en eso, porque la persona que busca un artista que por ahí ahora se transformó en desconocido y que tiene algún valor para nuestra cultura, se transforma en un agente de divulgación de eso que si no se perdería. Claro, vos sabés que acá me dice Valeria Cornelli, nuestra productora ejecutiva, que hay muchos melómanos que gastan fortunas en discos escondidos de su mujer, escondidos de su esposa. No sé. Pero tiene una disquería, ¿cómo que? Me acaba de decir eso y no sé a quién se refiere. Es el sueño del pibe, no necesita comprar discos porque tiene una disquería. Y que no se que gastan guita, fortunas en discos y no se animan a llevarlos a la casa. Bueno, no sé si fortuna, pero por ejemplo, la historia de que me compran el disco o compran los discos y esconden la bolsa atrás de la maceta en el zaguán, ya la escuché varias veces, para entrar a la casa en el momento en que la mujer no está. Así que sabía de lo que hablaba Cornelli, claro, ¿eh? Sí. ¿Esto funciona? ¿Se puede prender? Porque Eso creo que funciona, está enchufado, creo que funciona. Para, prendo la zapatilla, a ver si me quedo pegado todavía. ¿Tengo la RT vigente? No, está en aduana la RT. Ah, no hay RT. ¡Qué susto, eh! ¿Está apagado o prendido esto, che? Ahí está prendido. Ahí la prendí, a ver. Hace un tiempo ¿Qué vamos a cuando... escuchar? Ah, no, pero no está enchufado el parlante, pero hace un tiempo cuando Pero lo solo probé para funcionaba. verlo. Para Ahí verlo está, girar. ahí está. Este era el cambiador automático de discos, ¿no? Eso era impresionante. No. Que vos podías poner 5 o 6 discos si tenías la suerte de tener más de uno, y iba cambiando. O sea, bajaba uno, salía la púa y volvía el siguiente, ¿no? Qué belleza, loco. Eran un poco maltratados los discos con este sistema porque, bueno... Yo te tengo que hacer la pregunta económica. ¿Cuánto sale una buena bandeja en la Argentina hoy? Una buena bandeja promedio, no para una artista. Sí, con unos 6.000, 7.000 pesos tenés una buena bandeja que tenés que incorporar a un equipo ya existente. Claro, a un home los theater, parlantes. a unos parlantes potenciados, a un viejo amplificador de la década del 80, del 90. Pero tenés bandejas a partir de 2.500, 3.000 pesos que son el equivalente al viejo Winco, digamos, ¿no? Un equipito que gira, que tiene parlantitos y que además tienen la ventaja, que no tenían la mayoría de los Wincos, de poderse conectar a otro equipo. O sea, tenés que empezar a hablar de, 2.800, 3.000 pesos, más o menos lo más básico. Lo básico. podés conectar al auxiliar de tu propio equipo de audio. Si es un equipo de pasa CD, lo podés. Sí, una bandeja original de los años 70, 80, japonesas, que son maravillosas porque siguen funcionando con la misma calidad que hace 30 años, no la podés conectar a un equipo moderno. Claro. Porque la entrada de la bandeja es distinta a la entrada que tienen los equipos modernos. En cambio, si compras una bandeja nueva, aunque sea de las más básicas, ya tienen para conectarlo por lo que se llama auxiliar. Che, veo que tenés acá algunas joyas. Hay algunos discos que trajo Darío que valen mucho y otros que no valen nada. Sí, porque lo que yo siempre digo Veamos es... algunos. Lo que yo siempre digo... señora, si usted en su casa tiene discos, dele una nueva vida a los Hágalo discos. circular, hágalo girar, Véndalos, justamente. no te lo pedimos que se lo regala. Pero ¿qué sucede? El mito del vinilo y del disco al vinilo a lo mejor nos hace creer que cualquier disco
es valiosísimo, ¿no? Nos enteramos, se vendió un disco de los Misfits a $5.000 y pensamos que el disco que tenemos en casa vale $5.000. No, lamentablemente, señora. No todo. Te para cuento seguir lo con el mejor que comentario, me pasó sí. en la vida, Sí. hablando de las esposas también. Mi profesor de tenis, Omar, que le mando un beso, estaba a punto de tener un hijo nuevo. Y había heredado de su tío toda una colección de discos. Todo, un cuarto lleno de discos. Y la esposa le dijo, ¿el hijo o los discos? El nene, el bebé o los discos. Difícil. Y él no sabía qué hacer. Y sabía que a mí me gustaba. Y un día dice, necesito que me des una mano. ¿Qué? Ayúdame en algo, por favor. Quédate con Salvá el la vida. pibe. ¿Qué? Necesito que te lleves todos los discos a tu casa. Venga, elegí, llévate todo. Lo No, mejor ¿sabes que qué te fue? podían decir. El baúl del auto todo cubierto en discos, que los tengo ahora en mi casa. Así que desde acá el homenaje a Omar Yoma, que tiene un bebé nuevo, que ya debe tener 3 o 4 años, y yo una colección de discos que heredé de su tío. ¿Yoma con fíjate, H intermedia? ¿Sí? Los músicos de jazz. Bueno, ahí Claro, está. sí, ¿Qué sí, te sí, parece? sí. Bueno, el disco de Yoma Trio, por ejemplo, señora, si usted lo tiene en su casa, es un disco valioso. Bueno. Un disco de 1.000 pesos, 1.500 ¿Qué te pesos, parece? probablemente. Yo viví la situación contraria, almuerzo familiar, un tío me dice, che, ¿sabés que tiré unos discos que tenía No. y se los regalé al guardia? Y le digo, mirá que vas a tirar una fortuna, Uy, casi que Y lo fue a buscar al claro, contenedor. lo fue a buscar. Pero ahora, ¿qué hay acá? Y yo traje algunos A discos ver. que, o por curiosos, por ejemplo, Qué lindo. River campeón. Esto fue hace mucho ¡Oh! tiempo. Mirá. Creo que le había ganado Independiente, así que no sé por qué traje este disco. Pero campeón de la B. Si querés pasar. Campeón del año 79. Ahí está. Mirá El lo disco que de las es. Malvinas. Disco que justo ayer, Dani, algunos mirá. periodistas probablemente no querían que Claro, producción producido periodística de Canal 13. de Canal 13. No, es un disco común. Es un disco... Pero este para periodistas valioso. Mira, está Villarruel, Pérez Loazó, No, Daniel no, Mendoza. hombre, no, hombre. Este no sé, igual. Qué bárbaro. Los discos del General Perón, la década del 70 fue pródiga en discos del General Perón ¿Son y de sus Evita. discursos? Hay discos con sus discursos, Ah, hay qué discos loco. de grabaciones que él mandaba desde Puerta de Hierro con los que llamaba actualización doctrinaria para informar a los juventud. militantes. Tíralo un poquito para adelante porque mira, tenemos mucho reflejo. Ahí está, para. Perdón, bueno, tendríamos que Mirá, haber sacado fíjate, las, fíjate. Ahí está. las Ahí está, bolsas, ¿no? Que no dé tanto reflejo, ahí está. Últimos mensajes al pueblo. Ahí está. Ni- No, esto es espectacular. Bueno, ¿Esto lo encontramos en Cactus? Esto lo encontramos en Cactus, pero tienen Muy que loco. pedirlo porque por ahí no está exhibido. Está detrás del Y mostrador. no sé si lo vendemos. Claro. Ahí va. Me hago el difícil. ¿Y qué macha? El disco de Nini Marshall, esto Ah. siempre en la categoría lo que suelen llamar discos bizarros, que no son tan bizarros, pero bueno, No, maravilloso Nini disco de Marshall. nuestra gran Nini Marshall. Qué bárbaro. Bizarro porque, bueno, uno imagina el disco como un disco de música, ¿no? Claro. Pero se Un disco de estilaba Juan mucho en Gelman. esa época también las comedias, los comediantes. Yo encontré en viajes discos de Woody Allen, de los Por ejemplo. monólogos de stand-up que daba él en Nueva York en la década del 60. Por ejemplo, si usted tiene en su casa este disco, es un disco valioso. Jorge Pincheski y La Pesada. Uy, mirá uno de vos. los íconos del rock Y eso es un argentino. incunable. Que sí, Eso muy no está buscado por los reeditado, coleccionistas. para nada. No, tiene alguna edición en CD, medio pirata, me parece. Porque eso también es lo que pasa, ¿no? Muchos discos, pese a haberse transformado en clásicos, pertenecían a sellos que con el tiempo fueron Claro. quebrando. Y este es el clásico ejemplo del disco que usted, Ah, si lo tiene en su casa, Sí, Ese este lo es tiene. el clásico. ¡Ese no! ¿Cómo Si va a tiene ser el eso, del- señor? Julio Iglesias no lo No, tire. el del banco de Julio Iglesias, No, señor, ¿cómo tirar un disco? te lo regalo, Paloma. Es arte. cultura. O te lo vendo por cultura. 5 pesos, que es lo que Es vale. cultura. Los discos de colores, como el que estamos viendo girar, qué sé yo. Pará, El de la Pantera Ese el Rosa. de la es bueno. Pantera Rosa, este es un discazo. Ese es un discazo. ¿Tiene la cortina Claro, clásica? de Henry Mancini. Además es me- rosa. me ¿Sabes lo bien que parece, queda en No, Instagram? ese no la tiene, Sí. Esos son los Panther. me parece que son canciones argentinas hechas, inspiradas en la Pantera Rosa, y dicen que por Palito Ortega, ¿no? Fua, eso ¿Lo valió reconoció muchísimo. alguna vez, Me Palito? parece. Me parece. Entonces sí, si no lo reconoció, ¿verdad? Nacho, vos que tenés la disquería ahí en San Telmo, que es un punto turístico, ¿qué les despierta la atención a los turistas cuando van a la disquería Eureka? Bueno, la disquería, si alguna vez la visitaron, es muy Es la más linda de vistosa. Buenos Aires. Fua. No sé si la mejor, pero la más linda La de más Buenos linda. Aires seguro. Entonces, bueno, como decís vos, como estamos en San Telmo, que tiene el paseo turístico de los domingos y en general es un lugar medio turístico así, tanto para la gente de acá como para el turista de afuera, lo primero que llama la atención es a golpe de vista la disquería en sí. Claro. Después, el que viene y se pone a revisar un poco encuentra cosas. El fuerte nuestro, lo que queremos apuntar es a los discos usados, discos de época, siempre. Tenemos discos nuevos, pero no es el fuerte nuestro. Claro. Discos de pasta, como te decía antes, los discos que no se volvieron a editar, discos de vinilo también de todos los estilos, no le hacemos asco a nada, desde música clásica hasta música electrónica, de todo. Y bueno, yo tengo un amor
particular por la música negra. Soul, funk, hip hop. Así que normalmente van a encontrar que está sonando algo de eso. Qué Salvo bueno. cuando alguien viene y dice, ¿podemos escuchar tal cosa? Sí, pum, lo ponemos. Sigue girando y girando, Darío. Muchas gracias, Nacho. Gracias Lo a mismo, ustedes. un Por favor, gustazo gracias a ustedes. recibirlo.